Muy buenos días, amados hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Eclesiastés. En esta mañana comenzamos el estudio del capítulo número 5 de Eclesiastés. Sí, ahí vamos paso a paso, ¿cierto? No tenemos prisa. Queremos ir degustando cada parte del texto, sacándole provecho, entendiéndola, conociéndola y procurando ponerla en práctica. El libro de Eclesiastés es un libro con muchísima sabiduría. Recuerden que algunos llaman a este el libro de la locura. Sí, es una manera como un poco despectiva de mencionarlo, ¿cierto? El libro de la locura, y otros dicen que es el libro de los ateos. Sí, que es un libro que está en la Biblia, pero que es para los ateos. Entonces, ni es para los locos, ni es para los ateos. Es para nosotros los cristianos que necesitamos que se nos advierta, pero que se nos advierta como desde otra esquina, ¿sí? Como desde otro ángulo. Normalmente a nosotros nos dicen, mira, hay que venir a la iglesia, no deje de venir a la iglesia, no deje de leer, no deje de orar, y ese es el buen consejo, y esa es como la parte directa de la orden de Dios, y es pertinente. Aquí el libro de Eclesiastés nos va a decir lo contrario, nos dice, no vuelva a la iglesia, haga lo que quiera, quiere tomar, vaya, tome, quiere vivir la vida, vívala, quiere pararse en la cabeza, párese, ¿sí? Quiere rebeldizarse, pues hágalo. Pero, ¿sí? Entonces nos plantea una óptica distinta, ¿sí? Que sería algo así como un mecanismo de choque que normalmente usamos, a veces los padres o las autoridades usan, ¿sí? Porque uno se cansa de decir el mandato correcto, ¿sí? Como obedezca, obedezca, aprenda, escuche, ponga en práctica. Llega un momento que uno dice, mire, no quiero obedecer, haga lo que, ¿sí? Váyase y mire usted qué hace, pero eso sí, no venga aquí a darme quejas. No venga después a decirme que le fue mal. Sí, le va a ir como, pero no venga aquí a quejarse. Entonces mire que ese mecanismo de choque es el que va a usar el libro de Eclesiastés. El rey Salomón, sabio por la gracia que Dios le dio, nos va a plantear en este libro un mecanismo de choque muy interesante y desafiante, especialmente para los jóvenes. Obviamente nos sirve a todos, los que ya no somos jóvenes, pero especialmente va dirigido a muchachos, a jovencitos y a jóvenes que están comenzando a vivir, que están comenzando su vida laboral, que están independizándose de sus padres, que están comenzando a hacer sus proyectos económicos, especialmente para ellos este mensaje, pero tiene enseñanza para todos. Recordemos que Eclesiastés lo estamos estudiando bajo un eslogan: el mundo es vanidad y Cristo es la verdad. Y los textos de esta mañana son 5, 1 al 3, que dice así: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Eso es lo que vamos a meditar en esta mañana. Y aquí plantea en 2 oportunidades, o 3 en este texto, sobre el tema de la actitud o el comportamiento de los necios. Y habla en el versículo primero sobre el sacrificio de los necios. Es decir, los necios también ofrecen sacrificio. Nosotros pensábamos que el sacrificio solo lo ofrecían los sabios o los creyentes, pero aquí habla de un sacrificio de necios. Y el título es una pregunta: ¿sacrificio de necios? Nos vamos a preguntar hoy, cada uno de nosotros que estamos oyendo, si lo que yo estoy ofreciendo a Dios es un sacrificio de necios. Posiblemente yo estoy ofreciendo un sacrificio todas las semanas, todos los domingos. La pregunta es, ¿estoy ofreciendo el sacrificio de los sabios o el de los necios? Recuerden que la palabra de Dios es para evaluarnos y para confrontarnos. ¿Sí? Nadie nos debe juzgar, pero la palabra de Dios nos juzga a cada uno. ¿Sí? Yo no tengo la capacidad de juzgar. De hecho, si lo juzgo, estoy en pecado. Los ofendo y desagrado a Dios. Yo no puedo juzgarlos, pero ¿quién sí nos puede juzgar? Dios por su palabra. Y cada vez que la palabra es abierta y expuesta, pues nos juzga, nos exponemos a un juicio, a un escrutinio, a una observancia detallada de Dios que nos pasa como el escáner
y nos va diciendo dónde estamos mal y qué cosas hay que corregir. Entonces la pregunta de hoy es: ¿sacrificio de necios? Es decir, ¿tú le estás ofreciendo a Dios un sacrificio de necios o no? Si es de necios, pues hay que corregir, y si no, pues vamos a podernos dar cuenta. Entonces el sacrificio era generalmente una ofrenda que se presentaba ante un sacerdote o ante una autoridad religiosa y que se llevaba normalmente al templo. Eso existe desde la antigüedad, esa no es una práctica contemporánea, es una práctica antigua. Desde Génesis los hombres llevaban a sacrificar animales y especialmente los patriarcas o luego los profetas o los sacerdotes eran los que oficiaban los sacrificios. Pero esa era una práctica antigua, si no fue que alguien se la inventó después o que la Iglesia Católica o la Iglesia Cristiana o ninguna religión. Dios instituyó eso. Desde Génesis 3 hay sacrificios. Génesis 4, 5 y así sucesivamente, dice la Biblia que Noé ofreció sacrificios, Abraham ofreció sacrificios, Isaac, Jacob, y luego todo el pueblo se le ordenó de ofrecer sacrificios. Entonces el sacrificio es una forma de adorar y una forma de ofrendar, es una forma de decir yo creo en algo o creo en esto, y mi manera de representar mi creencia es entregando o presentando o llevando un sacrificio. Recuerden que normalmente el sacrificio era una ofrenda. En la antigüedad la ofrenda necesariamente era un animal o una cosecha. Lo podemos leer en Levíticos, en Números. Entonces la persona llevaba un animal, un becerro, un cordero, un carnero o unos palominos, o llevaban especias como sacrificio. Es decir, algo que tenía un costo y que representaba también un valor de ofrenda para los pecados o de gratitud o de paz. Había múltiples sacrificios que se daban a Dios. Aquí la Biblia habla de un sacrificio de los necios. Entonces vamos a pensar un poco en qué se caracteriza un sacrificio de necios, como para definirlo. Entonces un sacrificio de necios se caracteriza porque se presenta una ofrenda a alguien a quien no se conoce. Es decir, el necio ofrenda a un Dios o a Dios que él no conoce. Sí, él dice, pues si hubiese un Dios, yo le doy esta ofrenda. Sí, dice el necio, pero él no dice, yo creo quién es Dios, sé quién es y lo adoro como él es o como él se presenta. Entonces el necio ofrece algo a quien no conoce, ¿sí? A un Dios desconocido, a un Dios al cual él ignora y al cual él no cree o no se sujeta. El necio normalmente ofrece una ofrenda a alguien a quien él no le obedece. No solamente no le cree, sino que no le obedece. Y a aquel a quien él no se sujeta. Y normalmente el necio ofrece un sacrificio por un interés o por un beneficio. Entonces el necio hace como una especie de negocio, ¿sí? O como una transacción. Entonces el necio dice, tengo un hijo enfermo, voy a llevar una ofrenda el domingo, a ver si Dios me lo sana. ¿Sí me hago entender? El necio hace como esa especie de negocio. Tengo un negocio y tengo deudas. Voy a ir el domingo a un santuario, a un rito, a una romería o a una iglesia y llevo una ofrenda, pero con la condición de que Dios, si es verdad que existe, pues me dé el dinero que yo necesito para pagar, o me sane mi hijo, o me bendiga en esta empresa o en este proyecto. Es decir, ese es un sacrificio de necios. Porque el necio lo que está haciendo es un negocio. No está adorando a Dios, está pretendiendo hacer un negocio, como diciendo, yo te doy una cantidad y tú me devuelves otra y yo salgo beneficiado. El necio normalmente viene a la iglesia a pedir por sanidad. ¿No han visto algunos lugares donde la gente lleva personas en silla de ruedas, van con muletas, van los invidentes, van las personas con diversas enfermedades y allá los llevan a una reunión y si no los sanan allí entonces los llevan a otra y los llevan a otra? ¿Qué es lo que está buscando ese necio? Un milagro, ¿cierto? Pero no está buscando adorar a Dios, rendirse a Dios y servirle, sino simplemente buscar un beneficio para él. Entonces el sacrificio del necio del que habla aquí la Biblia es el sacrificio del tonto, o es el sacrificio del ignorante, o es el sacrificio del rebelde que solo piensa en sí mismo y quiere un beneficio.
¿sí? Solo piensa en sí mismo para un beneficio, y entonces ahí sí se acuerda de Dios, ahí sí se acuerda de la iglesia cuando él tiene una necesidad, una calamidad. Entonces eso es importante que lo tomemos en cuenta, porque el necio es sinónimo en Eclesiastés de torpe, de ignorante, de rebelde y de ateo. Aunque muchos ateos crean en Dios, pues creen en Dios de una manera equivocada, porque creen es en el Dios de milagros, en el Dios bombero, o en el Dios que solamente me da dinero como un cajero, pero no en un Dios soberano al cual yo me rindo y le sirvo. Entonces la pregunta es, ¿tú le ofreces a Dios un sacrificio de necios o no? Ahora miren lo otro que hace el necio. El necio va a la iglesia y lleva la limosna, ¿sí? O lleva la ofrenda o hace su devoción, pero ¿saben qué dice? Voy a pedirle a Diosito que me ayude. Es decir, el Dios de ellos, ¿cómo es? Es tan pequeñito, ¿sí? Que incluso lo pueden manipular o incluso lo pueden ofender y lo pueden tratar como si fuera una cosa insignificante, ¿sí? Como una especie de muñequito, ¿sí? Como algo que yo puedo manipular a mi antojo. Y ese es el Dios del necio, porque el necio se hace un Dios a su propia medida, a su propio interés, y ese Dios pequeñito le sirve al necio, porque entonces yo gobierno mi vida y tengo un Diosito que cuando necesite le pido. ¿Me hago entender? Cuando Dios es soberano, es altísimo, es sublime, es majestuoso, es incomparable. Entonces el necio es el que vive una vida desordenada, aunque se llame cristiano, vive una vida mala, pero en la iglesia ¿cómo se porta? Como un ángel. El que ofrece el sacrificio del necio es el que vive como un diablo, pero se comporta en la iglesia como un ángel. Ese es un necio, al que no se lo aguantan en la casa, no se lo aguantan en el trabajo, no se lo aguantan en ningún lado, pero en la iglesia, ¿cómo parece? Tranquilo, noblecito y piadoso, ¿cierto? La Biblia nos enseña a no presentar el sacrificio del necio, que es el sacrificio de la apariencia, que es el sacrificio de la falsa piedad y de nosotros dar la impresión que somos lo que realmente no somos. Vamos a leer unos textos bíblicos para ir entrando en materia. Génesis 28, 16 al 18. Dice, y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y uno dice, ¿cómo así que un patriarca, que era Jacob, no sabía que Dios estaba ahí? O sea, eso es absurdo, porque Jacob era el hijo de Isaac y nieto de Abraham. ¿Cómo así que él no sabía que Dios estaba? Y luego dice, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite sobre ella y dijo, si Dios está conmigo y si Dios me bendice y si Dios me ayuda y si Dios esto y me da y me trae, entonces yo daré los diezmos. Ese es un típico caso de Jacob. Jacob hubiera podido decir, yo te voy a adorar y ofrecer la ofrenda sin yo poner una condición. Pero él puso condiciones, si Dios me lleva y me trae, si me va bien, si prosperan mis negocios, si me prosperan las empresas, entonces después de eso yo voy a dar los diezmos de todo lo que gano. O sea, ¿quién dijo que los diezmos o las ofrendas estaban condicionados por acciones de Dios? Ese es un sacrificio de necios. Ahora es necio Jacob porque siendo el hijo de un patriarca y teniendo ya la información del pacto de redención, está diciendo, yo no sabía que Dios estaba acá. Acuérdese que él está huyendo de la casa de sus padres para que su hermano no lo mate. Y parece que él está huyendo a un lugar donde Dios no esté y no lo vea. Porque él acababa de engañar a su hermano y engañar a su padre. Había robado y suplantado a su hermano y había engañado a su padre y había seguido un consejo que no debía seguir de su madre. Entonces Jacob representa aquí en Génesis 28 el sacrificio de los necios. Si tú me bendices, yo voy a la iglesia. Si tú me das un trabajo, yo no dejaré de asistir. Si me aumentan el sueldo, seguro Diosito que yo allá le llevo su platica, su porcentaje. Dios no necesita que le traiga nada, ¿cierto? Ni hay que hacer condiciones con él. Luego en Santiago
1:19 dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Santiago está describiendo los necios. El necio hace todo lo contrario a esto. Es decir, el necio es rápido para oír, rápido para hablar y rápido para airarse. Y ahí nos está corrigiendo. Y Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y en Mateo 18:20 dice: porque donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Lo primero que vamos a hablar en esta mañana es lo siguiente: ¿qué hace el necio? Hay 3 cosas que el necio hace, según este texto, y que yo quiero que las recordemos y nos evaluemos a la luz de esto. El necio, en primer lugar, no se congrega, pero le gusta reclamar. Entonces el necio reclama sin congregarse. Entonces si van y le cuentan qué dijo el pastor en el culto, entonces se ofende. ¿Sí? Él no vino, pero él se ofende por lo que le contaron que habían dicho. ¿Sí? Él no es comprometido en su asistencia porque él es necio. ¿Sí? No tiene esa disciplina, ese compromiso, esa constancia, sabiendo que es un mandato bíblico. Entonces él no viene. Por eso el texto comienza diciendo, el capítulo dice: cuando fueres, es decir, si te acuerdas de ir. ¿Sí? Si de vez en cuando vas, esos que vienen cada mes o cada 2 meses o cada 6 meses o cada año, cuando fueres a la casa de Dios, ten en cuenta esto. Miren lo interesante, porque Salomón no está hablando para ateos. Salomón está hablando para muchachos y jóvenes que tienen el conocimiento de Dios, pero que no son comprometidos en sus deberes o en sus obligaciones. Un primer deber es congregarnos. Dice: cuando fueres a la casa de Dios, es decir, cuando tú veas la necesidad de ir y te aproximes a la casa de Dios, guarda tu pie. Es el primer mandato que nos da aquí el rey Salomón. Dice: si como tú no eres constante, si tú no eres regular en tu asistencia, tú no has entendido que hay unos deberes que hay que cumplir y que esos deberes los ejercen los sabios, pero tú eres necio y eres ocasional o eres intermitente, entonces cuando tú vayas, ten en cuenta lo siguiente. Mira este consejo interesante, ¿cierto? Ya que tú no vas con frecuencia y que no entiendes como la dinámica para qué te reúnes o para qué te congregas, entonces cuando tú vayas, cuídate de. Y lo primero que dice es: cuida tu pie. Cuida tu pie. Miren lo interesante, porque aquí nos va a mandar cuidar 3 cosas el rey Salomón en esta mañana. Lo primero que nos dice es: cuida tu pie. Es decir, como no va, el día que vaya no vaya a llegar tan corriendo, porque va a llegar cansado. ¿Sí? No se apresura en llegar tan rápido, porque como dice por ahí un dicho, el que comienza muy rápido, se cansa rápido. Es mejor medir los pasos y medir la velocidad con la cual venimos y ser prudente. Aquí está diciendo que normalmente el necio no viene, pero cuando viene, viene apresurado. ¿Por qué viene apresurado? Porque tiene una necesidad, ¿cierto? Y cuando tuvo esa necesidad, ahí sí se acordó de Dios. Yo no sé si ustedes tienen personas, pero yo tengo personas que siempre me dicen: pastor, yo este domingo sí voy. Y luego al otro mes, ¿qué dicen? Yo este domingo sí voy. ¿Sí? Y luego después a los 6 meses dicen: pastor, ¿todavía se están reuniendo a las 9 en el mismo sitio? Yo sí, llevamos 21 años en este mismo sitio reuniéndonos todos los domingos a las 9 de la mañana. Y entonces, ¿qué dice? Entonces yo voy. ¿Qué es lo que dice acá la Biblia? No te apresures a decir cosas que no vas a cumplir. Si vas a ir, ve. ¿Sí? No tienes por qué prometerle a nadie que vas a ir. Simplemente levántate, haz el propósito, toma tu decisión, asume tu compromiso y ve. Porque el necio simplemente dice que va a ir y nunca llega. O de pronto viene, pero ese día que llega, llega temprano, pero uno sabe que no va a volver. ¿Sí? Ese es un necio. Eso es lo que dice la Biblia: guarda tu pie, es decir, no vayas tan apresurado, porque seguro que no te va a alcanzar el ritmo, no te va a durar el ritmo. Es mejor suave, mesurado,
con compromiso y con consistencia, pero estar siempre diligentes. Es muy importante lo que la Biblia dice, y luego dice, y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. Entonces, si ya tú vienes, ten cuidado que no vengas a toda velocidad, porque el otro domingo no va a venir, y seguro vas a dejar de volver. Y cuando vienes, acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. Miren lo interesante, el sabio consejo que nos da el rey Salomón. Muchos no vienen y reclaman, y cuando vienen no quieren escuchar. El consejo de la Escritura tiene que ver con el carácter de Dios. ¿A qué nos reunimos nosotros? O sea, ¿a qué venimos? ¿A pedir por nuestras necesidades? ¿Cuál es el centro de nuestro propósito de la reunión? ¿Cada uno venir con una lista de necesidades o con un pliego de peticiones? ¿O cada uno con su enfermo a ver cuál se le sana primero? ¿O cada uno rogando por su trabajo o por su economía? ¿Esa es la razón de reunirnos? ¿Para eso Dios dijo reúnanse? ¿O para qué Dios dijo que nos reuniéramos? ¿Para adorar? Entonces, si es para adorar y no para pedir y para insistir en nuestros pedidos o nuestras peticiones, entonces escucha el consejo. El consejo es, ponte en un lugar cómodo y en un lugar cerca donde puedas prestar buena atención y puedas escuchar. ¿Escuchar a quién? Escuchar la voz de Dios, escuchar el mensaje de Dios y atender lo que se va a decir. Guarda tus pies y acércate para oír. Miren ese consejo tan interesante. Es decir, amados hermanos, que en la iglesia o en el culto nosotros no venimos cada uno a gritar y a hacer un escándalo, a ver quién grita más duro y a ver quién pide más. ¿Sí? Dios no le responde al que grite más. ¿Se acuerdan los falsos profetas de Baal? Cuando Elías les decía, pídanle a su Dios. Yo creo que ese Dios está dormido, debe estar en una diligencia o está atendiendo a otro. Grítenle más. ¿Sí? Eso hacen los necios. Se reúnen en santuarios para hacer griterías. ¿Los han escuchado? Para hacer griterías, para hacer como una competencia a ver quién alza más la voz, quién grita más, quién insiste más, ¿sí? Quién reclama más, quién pisotea más. Y ahí no hay sabiduría, ahí solamente hay necedad, solo hay una algarabía, un bullicio, un murmullo, un tumulto, pero no hay sabiduría, porque es que cuando vamos al templo, como dice aquí a la casa de Dios, vamos es para escuchar. ¿Y para escuchar qué se necesita? Pues que en el ambiente donde estamos se guarde silencio, se guarde respeto y que cada uno se concentre para poder escuchar. No vinimos a una algarabía, no nos invitaron a una barra a gritar y a saltar y a hacer coreografías. Nos invitaron a escuchar la voz de Dios. Y para escuchar la voz de Dios se requiere silencio, respeto, reverencia, atención. Por eso insistimos siempre, no solamente por respeto a la audiencia, sino porque es el plan de Dios que guardemos silencio, que nos quedemos quietos en el lugar y atendamos porque vinimos a escuchar y aquí lo dice, acércate más para oír. Y si tú estás en la parte de atrás y no escuchas, acércate a un lugar donde puedas escuchar. Y si te están distrayendo, busca evitar todas las distracciones porque tú viniste a escuchar, no a gritar. No a hacer algarabía, no a reclamar, no a competir a ver quién tiene mejor voz y quién alza más la voz. Vinimos fue a escuchar. En la semana hemos hablado mucho. En nuestros trabajos hemos hablado mucho. En nuestras casas hemos hablado mucho. Este es un tiempo de silencio. ¿Recuerdan qué dice el profeta Habacuc? Jehová está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Y el rey Salomón dice, guarda silencio. Escucha. ¿Qué hace el necio? Habla mucho. ¿Qué más hace el necio? No se concentra. Y cuando el necio le está entrando la palabra por los oídos, se tapa los oídos, dice Proverbios. Pero el sabio lo que quiere es escuchar, atender. Entonces el necio cree que por no congregarse y solo reclamar, Dios le va a escuchar. ¿Sí?
El necio cree que si él no atiende, Dios siempre le escucha, entre más le grite, y los falsos profetas de Baal son un gran ejemplo. Entonces, amados hermanos, nos reunimos para escuchar la voz de Dios. Nos reunimos con respeto y con reverencia. Y nos reunimos para guardar silencio y para escuchar claramente la voz de Dios para mí. ¿Sí? Para mí, porque es la voz de Dios para nosotros y para bendecir su nombre. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y no te apresures a hablar. Interesante. Aquí no está felicitando a los que son callados y hablan poco. Aquí está felicitando a los que son sabios y prudentes y entienden la invitación en la cual estamos presentes. ¿Sí? Aquí fuimos invitados para escuchar la voz de Dios, desde el comienzo hasta el final. Lo segundo que dice acá y que el texto nos plantea es que si ya tú viniste, ¿sí? Ya tú estás acá, tú estás en el auditorio, en el lugar, en la casa de Dios, ya viniste para escuchar, entonces ahora dice, no te apresures a hablar. No te apresures a hablar, porque el necio hace lo contrario, el necio viene, pero viene a que lo escuchen a él. Entonces, ¿a qué vino? ¿Venía a escuchar la voz de Dios o a ser escuchado él? Si viene a escuchar la voz de Dios y viene a que Dios le dirija y viene a que Dios le oriente sobre su voluntad, pues entonces guarde silencio. Pero el necio no puede guardar silencio. El necio habla y habla y habla lo que no entiende y lo que no sabe, y siempre está hablando y está interrumpiendo. Entonces el mandato aquí en el versículo 2 es no interrumpas, guarda silencio, guarda tu boca. Dice así, no te des prisa con tu boca. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabras delante de Dios. No te apresures. Primero, no te apresures a huir, ven a la iglesia. Ya que estás en la iglesia, no te apresures a hablar, guarda silencio. Miren qué consejo tan sabio que nos da el Señor. Siempre hay que ser prudentes en todo, pero de manera especial cuando nos congregamos hay que ser prudentes. Y tanto hoy como el próximo domingo vamos a hablar de la importancia de guardar silencio delante de Dios. Ahora, ¿por qué hay que guardar silencio delante de Dios? O sea, ¿por qué tengo que callarme delante de Dios? Si es como la oportunidad de hablar y que Él me escuche. Aquí nos da la respuesta, ¿cierto? Primero porque Él es Dios. Él es Dios y nosotros somos criaturas. Él está en el cielo y nosotros en la tierra, dice el texto. Como Él está en el cielo y yo estoy en la tierra, ¿qué debo hacer yo que soy terrícola? Guardar silencio, respetar, reconocer quién me está hablando, reconocer qué es lo que se está haciendo y guardar silencio. Segundo, debo guardar silencio porque estamos en la casa de Dios, no estamos en un parque público, no estamos en un estadio, no estamos en una plaza de mercado, no estamos en un parque de recreo. ¿Dónde estamos? En la casa de Dios, y en la casa de Dios es un lugar distinto, es un lugar de oración, es un lugar donde se tiene que guardar respeto, reverencia y donde se tiene que atender con todos los sentidos lo que estamos haciendo. Si a mí me invitan a un estadio, pues voy en camiseta y en pantalonetas y voy dispuesto a gritar, ¿cierto? Si voy a la plaza, al mercado, me toca también gritar para que me escuchen porque hay mucho bullicio. Si voy al parque, voy dispuesto a reírme y a hacer fiesta, porque a eso me invitaron. Pero si me invitan a la casa de Dios, yo ya sé que voy con respeto y reverencia porque el lugar lo exige y el propósito lo exige. Y también guardamos silencio porque Dios conoce todas las cosas. Dice el texto allí. Dios conoce todas las cosas. Entonces, ¿para qué me afano en decirle cosas que Él ya sabe? Miren lo que hizo Adán y Eva en Génesis 3. Cuando Dios les pide cuenta, lo mejor que hubiera hecho Adán y Eva era guardar silencio. Pero cuando Dios le pide cuentas a Adán, ¿qué dijo? La mujer que me diste. O sea, él pensó que iba a salir bien librado y resulta que él se justificó y culpó a Dios. Y luego le pregunta a Eva y ella ¿qué dijo? La serpiente me engañó. ¿No hubiese sido mejor que hubieran guardado silencio?
Recuerden que cuando una persona es tomada por la justicia para un proceso de juicio, de investigación, lo primero que le dicen los abogados o quien le hace la captura es guarde silencio, porque todo lo que diga puede ser usado en su contra. Y efectivamente, porque ya está en un ámbito jurídico. Antes de que le tomen preso o le den una orden de captura y lo apresen, esa persona puede decir cualquier cosa. Pero en el momento en que está frente al funcionario, ¿sí?, de la policía o el funcionario de la fiscalía o de otra institución que lo está tomando preso, todo lo que diga le puede ser usado en su contra. Miren que pudiéramos aplicar esto también cuando nos reunimos. Todo lo que tú digas aquí puede ser usado en tu contra. ¿Por qué? Porque tú estás diciendo cosas delante de Dios que todo lo sabe. Yo no pudiera llegar a la iglesia y decir, Señor, tú sabes que no tuve tiempo para leer. ¿Será verdad que no tuve tiempo para leer? Señor, tú sabes que yo quiero servirte, pero mire que no he tenido las condiciones. Porque todo lo que yo diga está siendo escuchado por alguien que todo lo sabe y todo lo ve. Entonces, ¿qué es lo pertinente hacer? Guardar silencio. Miren que eso sí hizo Pedro cuando el Señor lo confrontó en Juan 21. Recuerden que le dijo, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dijo, Señor, tú sabes que te amo. Vuelve y le pregunta, Pedro, ¿tú me amas más que estos? Señor, tú sabes que te amo. Y la tercera vez Pedro le dijo, Señor, ¿tú lo sabes? Todo. ¿Por qué Pedro, que era tan hablador? ¿Sí? Porque Pedro hablaba bastante. En esa oportunidad de Juan 21 no habló tanto, porque estaba frente a Dios, venía de una situación donde él se apresuró a hablar antes, cuando el Señor le dijo, todos ustedes me van a negar. ¿Recuerdan qué dijo Pedro? Aunque todos estos traicioneros te nieguen, yo no lo voy a hacer. ¿Sí? Seguro todos estos que son falsos te van a negar, pero yo no lo haré. Y el Señor le dijo, Pedro, ora porque la tentación, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y antes que el gallo cante, 2 veces tú ya me habrás negado 3 veces. Y Pedro que dijo, no y no, y te lo aseguro. Dice la Biblia que Pedro se puso furioso, dijo, yo no te voy a negar. ¿Y qué pasó a los días siguientes? Tu modo de hablar te delata. ¿Y qué dijo Pedro? No, yo no. ¿Tú eres de los seguidores de Jesús? No, yo ni sé quién es, ni le conozco. ¿Jesús? ¿Quién? Y cantó el gallo, ¿recuerdan? Y dice la Biblia que Pedro lloró amargamente, porque Pedro se apresuró a decir cosas que no debía haber dicho. Cuando Jesús le dijo, Pedro, me vas a negar, ¿qué debiera haber hecho Pedro? Decirle, Señor, guárdame para no caer en esa tentación. Ten misericordia de mí, ¿o qué debo hacer para no negarte? Pero Pedro dijo, no, yo no te voy a negar. Y le negó rápidamente. Por eso la palabra dice, no te des prisa con tu boca. Cuida lo que dices, especialmente en la iglesia. Miren que no es por allá ante los vecinos o en el trabajo o en el estudio. Cuida lo que tú dices en la iglesia porque Dios te está escuchando. Y todo lo que tú digas puede ser usado en tu contra. No te apresures, guarda silencio. Mejor guarda silencio cuando te recongregas, mejor sé prudente delante de Dios. No te laves las manos delante de Dios. Yo escucho personas que vienen delante de Dios a justificarse. Señor, tú sabes que yo quería hacer esto, pero se me presentó esta dificultad y tú sabes que yo quería... No, Dios sabe realmente que no fue esa la excusa, sino que es nuestro pecado. Es mejor venir como el publicano diciendo, Señor, sé propicio a mi pecador. Es mejor llegar y agachar la cabeza y decir, Señor, vengo delante de ti por tu infinita misericordia, soy pecador, ten misericordia de mí. Esas palabras son suficientes, pero no más. No te des prisa con tu boca, ni te apresures a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en los cielos y Dios todo lo sabe. ¿Cómo vamos con la evaluación? A veces pareciera que cuando venimos al templo
venimos como en una competencia a ver quién dice más, y quién habla más, y quién pide más, y quién reclama más, y no es esa la manera de llegar al templo. De hecho, en el santuario hebreo, en el templo hebreo, se guardaba total silencio, porque había el riesgo de morir en el templo. Una persona podía, o un sacerdote o un servidor podía morir en el templo. Se podía entrar y los demás se quedaban afuera esperándolo y no salía vivo. Recuerden que la Biblia dice que algunos podían morir. ¿Por qué? Porque decían cosas que no eran, o hacían cosas que no eran, o tomaban actitudes incorrectas, y era gravísimo. Yo le pregunto, ¿qué tal que hoy en día pasara lo mismo, que uno entre y no salga vivo? ¿No le daría como sustico venir? ¿Cierto? O uno cuidaría mucho sus palabras o sus actitudes, porque uno dice, yo quisiera salir vivo, no que me tengan que sacar de los pies. Pero eso pasaba en el pueblo hebreo. Es interesante porque la Biblia nos está diciendo acá, cuando vayas a la casa de Dios, cuida tus pies, cuida tu boca. No te apresures a ir muy rápido porque seguro el otro domingo no tienes fuerzas para volver. Pero ya que llegas, guarda silencio. Ser respetuoso, no con los demás. Ser respetuoso con Dios. Claro que hay que respetar a los demás, pero no lo hacemos por los demás, lo hacemos por Dios, porque Dios ve mi corazón. ¿Qué sentido tiene que yo me lave las manos acá delante de Dios si Dios conoce mi corazón? Yo puedo aquí alzar la voz y decir, yo doy diezmos de todo lo que gano, yo soy bueno, no soy como ese publicano, te doy gracias porque hago mis devocionales y leo la Biblia todos los días y soy juicioso aprendiéndome los versículos. Eso lo puedo decir, pero Dios sabe qué hay en mi corazón y Dios realmente conoce la maldad de mi corazón y a Él no lo puedo engañar. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si asistimos, escuchemos y evitemos interrumpir. ¿Por qué? Porque estamos delante de Dios escuchando su consejo, escuchando su instrucción y nosotros vinimos fue para prestar atención. Vinimos para escuchar, vinimos con la actitud solemne de escuchar a Dios para que no tengamos después excusa de que no sabemos qué hacer, o que no entendimos, o que Dios no nos dijo. Entonces escuchemos, tomemos nota en nuestro corazón, en nuestra mente, y si tenemos unos apuntes también, ¿qué es lo que yo debo hacer después de venir a este lugar? Sacrificio de necios, y lo otro que hacen los necios es que oyen, pero no aplican. Es decir, escucharon, atendieron, pero luego se van y no ponen en práctica nada porque no quieren aplicar. Solamente vinieron a escuchar. Y hay gente que dice, me gustó, entendí, me pareció bien, pero no puso en práctica. Esa es la actitud del necio. Entonces, lo que la Biblia nos recomienda a nosotros es, procura si viniste al templo, si escuchaste y entendiste, procura obedecer. Es decir, sal de aquí con la firme conciencia o el compromiso firme de poner en práctica lo que escuchaste. Si no hagas caso omiso, si no seas oidor olvidadizo, dice el libro de Santiago. Sea oidor obediente, que pone en práctica lo que escucha y que no lo deja pasar por alto, y ahí tiene que ver con el corazón. Cuida tu corazón de que eso que tú escuchas baje a tu corazón y se grabe en tu corazón y sea marcado en tu conciencia para que tú lo pongas en práctica y no sea simplemente una información más. Amados hermanos, es probable que muchos de nosotros llevemos años y años y años, muchos años, reuniéndonos. Y la pregunta es, ¿cuánto hemos crecido? ¿Cuánto crece nuestro conocimiento, nuestra obediencia, nuestro carácter, nuestra santidad? ¿Sí crece o sigue enano? A veces venimos domingo tras domingo, años tras años, pero seguimos enanos en la fe o enanos en nuestra obediencia, y es un error y eso es una actitud de un necio, porque el sabio pone en práctica, no es oidor olvidadizo, sino pone en obra
lo que ha escuchado. Dios quiere producir en nosotros cambios, y para producir cambios nos expone a la palabra, y nos expone a la palabra para que nos responsabilicemos y corrijamos. Miren lo interesante, el rey David es un buen ejemplo. El rey David obró mal, en muchos capítulos de su vida obró mal, pero recuerden que cuando David fue confrontado, que el profeta Natán lo confrontó, ¿recuerdan qué dijo David? He pecado gravemente contra Jehová, ¿recuerdan? Él no dijo, no, eso sucedió a mis espaldas, o él no dijo, me hicieron una acusación falsa. No, David dijo, he pecado gravemente contra Jehová. Y cuando el profeta le da las opciones de los castigos, él dice, caiga yo en las manos de Dios y no en las manos del hombre. Es decir, David aceptó que Dios lo disciplinara, que Dios lo tratara fuertemente. Dijo que no me discipline el hombre, que me discipline Dios, porque es mejor caer en las manos de Dios porque es justo y compasivo, y no en las manos del hombre que es pues cruel o tirano o inclemente. Entonces miren lo interesante, amados hermanos, porque es de humanos errar, pero es de creyentes arrepentirnos y entender que obramos mal y poner en práctica y corregir. La Biblia nos da varios ejemplos de personas que presentaron sacrificios de necios. Uno de ellos son los hijos de Elí, los hijos de Aarón, ¿cierto? Los hijos de Aarón, que presentaron sacrificio malo. Sí, dice la Biblia que hicieron un sacrificio que Dios no se agradó y Dios los mató. Nadab y Abiú. Ellos presentaron un sacrificio no correcto y sufrieron las consecuencias. Recuerden que Caín también presentó la ofrenda necia, o una ofrenda de necios, no el sacrificio correcto, y tuvo las consecuencias. Recuerden que cuando Jesús visitó a Marta y a María en Betania, una se sentó a escuchar el mensaje de Dios y la otra se fue a sus deberes. ¿Y recuerdan que Jesús la reprendió? Dijo, Marta, Marta. Si Marta podía haber hecho eso en otro horario, sí, en otro tiempo, sabía que Jesús bajaba en esa semana, pues prepare la casa y todas las cosas, pero no durante la visita. Y Jesús la reprende, Marta, Marta, turbada y ocupada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y tu hermana escogió la buena parte. ¿Qué nos dice la Biblia? Que Marta estaba presentando un sacrificio de necios. Es decir, queriendo atender a Jesús con detalles y no escuchando la voz de Jesús. O Caín queriendo impresionar a Dios con una ofrenda de su propio cultivo y no la ofrenda correcta que era un sacrificio. O Nadab y Abiú pensando en que si mezclaban las especies del incienso, pues iba a haber un aroma distinta a la que normalmente había en el santuario y entonces todo el mundo iba a notar la diferencia. Y Dios notó la diferencia y dijo, ustedes ofrecieron un sacrificio no acepto y murieron. Entonces, amados hermanos, el sacrificio de los necios es para impresionar, para llamar la atención, lo hacen a su manera y no a la manera correcta. Leamos algunos textos, Juan 4, 13 y 14. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Nosotros vinimos a beber de la fuente, vinimos a leer las Escrituras, por eso hacemos tanto énfasis en que nos congreguemos, hacemos énfasis en que traigamos la Biblia, en que la consultemos, la leamos y la tengamos abierta, que tomemos apuntes, porque es la manera como disponemos el corazón y la mente para aprender. Es la manera como nos concentramos y le rogamos a Dios que grabe su palabra en nuestro corazón, porque el que beba del agua que sale de Cristo no volverá a tener sed jamás, del agua de la vida eterna. Y Génesis 4, 1 al 5. Dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a un hermano, a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellos, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda,
Pero no miró con agrado a Caín y su ofrenda, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Caín presentó una ofrenda a su manera, Abel presentó una ofrenda de acuerdo al modelo que Dios le había enseñado, y era de los ganados, de los primogénitos y de los animales más gordos que había en el corral. Y Dios vio con agrado la ofrenda de Abel. Amados hermanos, todos nosotros ofrecemos sacrificios siempre, ¿sí? O damos ofrendas, hacemos compromisos, hacemos votos. La pregunta es, ¿qué tipo de votos estamos haciendo de compromisos? ¿Los que Dios estableció en su palabra o los que a nosotros nos parecen? ¿A quién queremos impresionar? ¿A los demás que nos ven o queremos realmente rendirnos delante de Dios? ¿Vinimos para qué? ¿Para intentar sobresalir o para humillarnos delante de Dios? La Biblia dice, cuando vienes a la casa de Dios, agáchate, humíllate y no procura sobresalir. ¿Se acuerda qué hacían los fariseos? La Biblia dice que querían era sobresalir, o con sus largas oraciones, o con su vestuario, querían mostrar que eran más piadosos, o llegaban de primeros y hacían largas salutaciones. O sea, ellos querían siempre sobresalir con su manera de ser, su manera de actuar, y el Señor les dice, hipócritas, ustedes solamente cuidan lo de afuera y no cuidan lo de adentro. El sabio, el creyente, amados hermanos, siempre se preocupa por lo de adentro, no por lo de afuera, porque lo de afuera es secundario. Dice la Biblia, porque Jehová está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto, sean pocas tus palabras. Algo así como dijéramos en un lenguaje castizo, no se ha igualado. Si usted viene al templo, no se iguale con Dios. Él está en el cielo. Él es grande y usted insignificante. Él es santo y usted pecador. Él es celestial y usted terrenal. Entonces no se ha igualado. Guarde silencio, escuche su voz. Atienda lo que Él te va a decir y pone en práctica. Sean pocas tus palabras. ¿Cuáles serían las palabras pocas que pudiéramos decir? Las que se nos permite decir. Señor, ten misericordia de mí. Gracias. Amén. Me humillo, Señor, ok, lo que tú dices yo lo hago. Sean pocas tus palabras, porque en las muchas palabras hay necedad. Y mire el proverbio que usa aquí el rey Salomón, en el versículo 3, dice, porque de la mucha ocupación viene el sueño. Es decir, si usted trabaja mucho, se va a cansar, le va a dar fatiga, le va a dar agonía y le va a dar sueño. Y de la multitud de palabras, la voz del necio. Ese es un proverbio del rey Salomón. Si usted trabaja mucho, se cansa. Si usted no duerme, le da sueño. Pero si usted habla mucho, ¿qué es lo que está diciendo? Que usted es un necio. O sea, no necesita tener un letrero. Solo cuando habla mucho en exceso o cuando habla sin saber, usted lo que está diciendo, yo soy un necio que no tiene freno en su lengua, que no tiene freno en sus palabras y que dice cosas de manera desmedidas o sin propósito. Entonces, amados hermanos, ¿somos sabios o somos necios? Por lo menos cuando nos congregamos, ¿cómo debemos actuar? Con sabiduría. Apresúrate a escuchar. No te apresures a hablar. Y nos ha pasado, a mí me ha pasado, no sé a ustedes, pero que a veces uno se apresura a hablar y cuando uno se apresura a hablar uno se equivoca. O dijo una cosa que era falsa, o acusó, o dijo algo que no era correcto porque usted se apresuró. ¿Sí? Por ejemplo, a uno se le pierde algo en la casa y uno se apresura a decir, ¿quién fue el último que vino a la casa? Y ya uno está echando juicio, ¿no? Ya culpó al último que llegó como que este se lo robó. ¿Sí? Porque nos apresuramos y cuando nos apresuramos cometemos errores. ¿Sí? Muchas veces nos apresuramos. ¿Por qué no vino fulano de tal? Ah, debe ser. Nos apresuramos. Escuchemos primero. Guardemos silencio primero. Escuchemos, puede ser que no sea lo que yo estoy pensando. Posiblemente esa persona no pudo venir por una situación real y justificable, pero yo ya lo acusé. Yo ya hice un juicio sobre él en lugar de guardar silencio. La Biblia dice, sean pocas tus palabras, guarda silencio. Cuida tu boca, cuida tu voz, porque entre mucho hablamos, mucho erramos.
¿Estamos de acuerdo? Entonces, amados hermanos, los que ofrecen el sacrificio de los necios son los que hablan, los parlanchines, los que no son constantes, los que no son disciplinados, los que no están dispuestos a obedecer y lamentablemente llegan a las iglesias. Lamentablemente. Lamentablemente muchos de esos necios andan de iglesia en iglesia, de reunión en reunión, de santuario en santuario, haciendo promesas, haciendo compromisos, pero no adquiriendo fidelidad. Recuerden lo que la Biblia dice, ¿se agrada a Dios de becerros gordos o de un corazón entregado a Él? ¿Qué le agrada más a Dios? ¿Que usted traiga un buen sobre grueso, lleno de dinero? ¿Que no falte con su diezmo o que su corazón sea sensible a su voz? Que si pusiéramos las dos cosas en la balanza a Dios, ¿qué más le agrada? Igual como nosotros como padres, ¿qué más nos agrada? ¿Que nuestros hijos nos den un regalo el día de cumpleaños o que nos respeten? ¿Qué es mejor, un regalo una vez al año o respeto 365 días? ¿Qué le agrada más a la esposa? ¿Que el día del aniversario la inviten y le den flores y regalos o que el hombre la ame y la proteja todos los días del año? O sea, ¿qué es mejor? ¿Unas flores o protección y amor y respeto? Igual para los hijos, igual en la iglesia. O sea, ¿qué es más agradable para la iglesia? ¿Que vengan los creyentes con mucho dinero y que digan muchas promesas o que sean constantes, fieles al Señor? La Biblia lo dice, Jesús lo dice, ¿no? Dios lo dice. No me agradan sus becerros gordos, me tienen hastiado, porque yo quiero un corazón humillado, un corazón que se doblega y no tanto becerro gordo. Pues ¿para qué becerro gordo si los corazones estaban altivos? Y el Señor reprende eso. Posiblemente pudiéramos estar ofreciendo un sacrificio de necios y no sometiéndonos a la palabra del Señor, escuchando, atendiendo y poniendo en práctica. Que el Señor nos ayude. Hay que cuidar los pies, que no se desvíen, hay que cuidar la boca, que no hable más de la cuenta, y hay que cuidar el corazón de poner en práctica lo que recibimos de parte del Señor. De lo contrario, estaremos ofreciendo un sacrificio de necios. Oremos. Amado Señor, gracias te damos por tu palabra. Tu palabra nos exhorta siempre y esa exhortación es para cada uno de nosotros. Todos nosotros aquí en esta mañana hemos incurrido en estas faltas. Todos nosotros te hemos faltado a ti y que no hemos sido constantes y diligentes en nuestros deberes, que no hemos cuidado nuestros pies. Todos nosotros te hemos fallado, que no hemos sido cuidadosos de nuestras palabras y hablamos más de la cuenta, nos justificamos, acusamos a otros, nos lavamos las manos delante de ti cuando debiéramos ser respetuosos y agachar la cabeza y decir, Señor, lo siento, soy pecador, ayúdame. Y todos nosotros te hemos fallado también de que, aunque entendemos el mensaje y lo comprendemos, no lo ponemos en práctica. Somos oidores olvidadizos. Te pedimos que nos ayudes, porque esas faltas en las cuales hemos incurrido ante ti son el resultado por el cual no crecemos en la fe, no crecemos en el conocimiento y muchas veces nuestra vida espiritual es raquítica, es endeble. Muchas veces nuestro conocimiento de ti es inestable porque no tenemos la fuerza y la vitamina que viene de tu palabra y porque no nos hemos afirmado cada día en ti a escucharte, a obedecerte, a inclinarnos a ti y pedirte misericordia. Ayúdanos, Señor. Permítenos que esto que escuchamos hoy lo pongamos en práctica, que lo tengamos en cuenta, que nuestro corazón se alegre en ti y se afirme en ti y que podamos vivir para ti. Ayúdanos, Señor. Quítanos tanta necedad que hay en nosotros, Señor. La necedad no está solamente en el corazón de nuestros hijos. La necedad la tenemos nosotros también como padres, como ancianos, como diáconos, como pastores, que somos necios, sabiendo hacer lo bueno no lo hacemos. Y nos justificamos y pensamos que esa justificación, pues como que te impresionamos a ti y como que tú quedaste cómodo con nuestra justificación o nuestra excusa, cuando tú lo sabes todo y no te podemos engañar. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a reconocer nuestras faltas, a arrepentirnos y a mejorar para tu gloria y también para nuestra edificación. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Que el Señor les bendiga, queridos hermanos.